Quisiera presentarles, tengo el gusto de presentarles a la doctora Andrea Ceballos. Ella es médico especialista en salud laboral, actualmente cursando algunas maestrías en investigación y un PhD que va a iniciar en medicina laboral. Ella nos va a presentar específicamente pues un trabajo hecho sobre el grado de estrés que puede causar el COVID. Le dejo para que comparta su pantalla. Bueno, el tema de mi presentación va a ser en un diseño de una intervención acerca del trastorno de estrés postraumático que puede tener el personal de salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. Como antecedentes, sabemos que la Organización Mundial de la Salud estima que un 3.6% de la población mundial ha sufrido algún trastorno de estrés postraumático por diferentes causas en el último año. La OIT, el pasado 25 de marzo del 2010, incluyó ya el estrés postraumático como una enfermedad profesional o laboral. Y en América Latina, la prevalencia del TEP a lo largo de la vida es alrededor del 2.5%. Y en el Ecuador, el porcentaje de discapacidad por trastornos mentales es alrededor del 5.41%. Los objetivos de este diseño de intervención es poder identificar los síntomas tempranos del trastorno de estrés postraumático, implementar primeros auxilios psicológicos como una herramienta de prevención primaria, practicar los primeros auxilios psicológicos como un factor de resiliencia y brindar herramientas para los primeros auxilios psicológicos. La metodología que se llevó a cabo fue con ARIPE, que es un diseño de enseñanza y aprendizaje que tiene 5 fases. Entre estos están ajustar, reactivar, informar, aprender y evaluar, que les voy a ir diciendo cómo podemos cada una ir desarrollando. En este caso, la intervención fue hecha con 8 participantes, médicos todos laborales de una universidad. El tiempo fue de 90 minutos y el número de fases que ya se los había contado. La primera fase, bueno, esta intervención cabe recalcar que fue en plena pandemia, lo tuvimos que hacer virtual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para llevar a cabo una intervención de enseñanza-aprendizaje es poder tener un ambiente cómodo, participativo, para que cada integrante pueda tener todos los conocimientos que podemos transmitir. Entonces, lo primero que se hizo con cada uno es que puedan presentarse, puedan conocerse entre sí. Algunos no se habían conocido, otros sí. En la primera etapa, que fue la etapa del ajustar, mostramos imágenes de todo el mundo, cómo estaba atravesando personas que morían, los hospitales desbordados, y pudieron ellos, mediante una herramienta que se llama Mentimeter, aportar con sus emociones, describir sus sentimientos, qué es lo que cada uno pudo transmitir. Entre eso tuvimos ansiedad, desolación, tristeza, impotencia, el trabajo arduo, la compasión, la angustia y un sistema también que falla. Dentro de la segunda fase, que fue reactivar, mediante una lluvia de ideas, cada participante escribió cuáles podrían ser los posibles síntomas que puede tener una persona con un trastorno de estrés postraumático. Entre ellos estuvieron la tristeza, pensamientos persistentes, distanciamiento, temor, el llanto fácil, la angustia, el mal humor, el insomnio, la cefalea. Para nosotros poder pasar a la siguiente fase, tuvimos que introducir o dar a conocer y recordar qué es el trastorno de estrés postraumático, haciendo énfasis en los síntomas y también en cómo nosotros podemos ayudar, como son los primeros auxilios psicológicos. Para poder nosotros informar, es importante saber que el trastorno de estrés postraumático
se evidencia una persona cuando ha sufrido o ha vivido algún momento impactante o potencialmente extremo en cual su vida estuvo en peligro. Los síntomas aparecen dentro de los 3 primeros meses y lo más importante es que para poder decir que es un trastorno de estrés postraumático tiene que quedarse al menos un mes. Dentro de esto es importante también reconocer si tenemos una exposición directa, como pueden ser las personas que estuvieron contagiadas, los familiares que viven o el personal de salud, o una exposición indirecta, que son personas viviendo la pandemia, sobre todo en las actividades profesionales. Dentro del trastorno de estrés postraumático tenemos 3 esferas que son de hiperalerta, de reexperimentación y de evitación. Dentro de la fase de la hiperalerta tenemos las dificultades para conciliar el sueño, la dificultad de concentración, irritabilidad o la hipervigilancia. Dentro de la reexperimentación tenemos los recuerdos repetitivos, los flashbacks, pesadillas recurrentes, malestar psicológico y respuestas fisiológicas consecutivas frente a estímulos. Y dentro de la evitación tenemos los esfuerzos para evitar acciones, el embotamiento afectivo, la imposibilidad para recordar ciertos aspectos del suceso, el descenso de actividades cotidianas y relaciones sociales, y la dificultad para planificar e imaginar el futuro. Como les había recordado, dentro de los primeros auxilios psicológicos es importante saber que todas las personas tenemos cierto grado de factor de resiliencia, que actúa como un factor protector y es el que nos ayuda los profesionales de la salud con un mayor factor de resiliencia tienen menos prevalencia de desarrollar ansiedad, burnout, depresión. Entonces, los primeros auxilios psicológicos cuando tenemos alguna persona, la duración puede ir de minutos a horas. El objetivo de dar primeros auxilios psicológicos es que la persona evita sufrir más daño físico o psicológico. El lugar tiene que ser calmado, tranquilo y seguro. Cualquier persona entrenada puede dar un primer auxilio psicológico y lo más importante es que tiene que ser el auxilio inmediatamente o hasta 72 horas posterior al trauma. El factor de resiliencia nos ayuda a reducir el nivel de estrés, a aportar calma y respuestas saludables, a conectar a la persona con su red de apoyo, a potenciar estrategias de afrontamiento, a la autonomía de la persona, a recobrar el control de su vida, a facilitar si una persona quiere conversar pero sin presionarla. Y es importante saber que los primeros auxilios psicológicos no son una terapia, no es una forma de diagnóstico y tampoco es una técnica de desactivación del estrés postraumático. Para el aprendizaje también, para consolidar el aprendizaje con los participantes, se abordó un caso en el cual cada uno participaron entre sí y cada uno pudo dar su auxilio psicológico a una persona. ¿Cómo se evaluó este diseño de intervención? Tuvieron un pequeño test para tener una retroalimentación tanto del curso que se dio como del aprendizaje y pudieron ellos, con los objetivos planteados, pudieron responder las preguntas. Aquí hay algunas respuestas en general en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría el curso? En este caso, el diseño de intervención. Pues 6 personas respondieron que tuvo una calificación de 10 y 2 personas de 9. Aquí algunas respuestas de qué es lo que les gustó más de la intervención. Fueron los videos, la presentación, la sencillez de la explicación, que es súper importante, la atención y la dinámica que tiene el curso, el interiorizar que no está bien minimizar la situación. Los resultados que tuvimos al finalizar la intervención fue que los participantes fueron capaces de identificar qué síntomas tempranos podemos tener para el trastorno de estrés postraumático, el entrenarse sobre los primeros auxilios psicológicos y cómo aplicar los primeros auxilios psicológicos como una medida de intervención primaria. Aparte de eso, también pudieron saber cuáles eran como los síntomas
más frecuentes o más primordiales que se dan, que son el miedo, el enojo, la irritabilidad, las pesadillas o los sucesos retrospectivos que suelen tener los pacientes. Dijeron también, como les había dicho, que es importante saber qué no son los primeros auxilios psicológicos y, bueno, consolidar mediante un caso, como ya lo habíamos visto. Las fortalezas de un diseño de intervención con los pacientes es que el aprendizaje puede ser activo. Hay una planificación y una organización del aprendizaje y podemos brindar herramientas. En este caso fueron los primeros auxilios. Las limitaciones en este caso fue coordinar con el horario laboral de cada trabajador y que no pudo haber un acercamiento presencial. Las conclusiones es que el trastorno de estrés postraumático es el trastorno más frecuente tras sufrir una experiencia potencialmente traumática. Existe también un inadecuado diagnóstico que se vuelve futuro un problema de salud público, que esto va acompañado de un aumento de la comorbilidad y la afectación a nivel laboral. Y con esta intervención se puede aportar el conocimiento de los factores que influyen en su desarrollo y una técnica para abordar al paciente. A futuro es importante considerar la percepción del riesgo y la resiliencia para poder prestar especial atención a la salud mental de los profesionales sanitarios ante futuras crisis sanitarias. En estudios hay muchos, bueno, voy a presentarles aquí. El TEP y el dolor crónico, y en el 2001 se estableció un modelo para la asociación del dolor crónico y el TEP. Entonces, hay algunos ítems, como por ejemplo la percepción del dolor. Esto se intensifica por la ansiedad, por el estrés emocional y la incapacidad que puede tener el paciente. También por el estilo de afrontamiento evitativo, como habíamos visto en la tercera esfera del TEP. Y los pacientes en este caso tienen un desacondicionamiento físico por el dolor crónico y el comportamiento de evitación. Tienen recuerdos también persistentes del trauma. Esto hace que puedan tener una reviviscencia del trauma con el dolor crónico. Y los sesgos atencionales, que son donde las sensaciones dolorosas son las que les recuerdan al trauma que vivieron. En realidad, no existen todavía instrumentos de evaluación que puedan medir directamente la asociación que hay entre el trastorno de estrés postraumático y el dolor crónico, pero lo que sí se conoce hasta el momento es que existe una estrecha asociación entre estos dos factores y es lo que tenemos que nosotros poder desarrollar intervenciones para poder conjuntamente evitar desarrollar más daño al paciente y no de una manera aislada. Gracias.